Kaixo, egunon. Ia, hasiko gara bai, kaixo egunon. Aresatu Sobiaga naiz, fakultateko idazkari akademikoa eta gradu amaierako lanaren inguruko zehaztapen orokorrak, epeak azalduko dizkizuet. Aurkezpena elebiduna egingo dut, baina ez dut informazio guztia hizkuntza bietan errepikatuko, beraz, zerbait behar badozue beste hizkuntzan azaltzea, altzatu eskua eta berriro ere azalduko dut. Buenos días, soy Aresatu Sobiaga, secretaria académica de la facultad. Os voy a dar algunas pautas generales sobre plazos y normativa general de TFGs. Voy a hacer la presentación en los dos idiomas, en bilingüe, pero no voy a repetir toda la información. Por tanto, si en algo os ha quedado duda, no os queda claro, con las diapositivas no es suficiente para entenderlo, pues levantáis la mano y lo repito en el idioma que no lo he contado. Bueno, arautegiari dagokionez, esan informazio guztia web orrian topatuko dozuela, fakultadeko web orrian, graduetako tarte horretara baldin bazoazie, klikatzen baldin badozue graduetan, heltzen zarie horrelako orrialde batera non gradu guztiak agertzen diren, eta hemen bukaeran, gradu bukaerako lanen inguruko informazio orokorra dago, bale? Ez gradu bakoitzari dagokiona, edo baldin badago gradu bakoitzari dagokiona, adierazita agertuko da. Hau da, helduko zarie horrelako informazio orokorra agertzen den batera, eta gradu bakoitzean nor den TFG-ko arduraduna. Jakin fakultadean nik naiz eta gaur emon nik txarla TFG-en gaiak ikasleen dekanordeak eramaten duela Gabriel Lópezek. Normalean, edozein duda baldin badaukazue, beraren gana jo beharko zenukete. Behin hor klikatzen dozuela, arautegian daukazue UPV-ko arautegi orokorra, eta gure fakultateko arautegia eta idazterakoan edo entregatzerakoan jarri beharko dozuen hainbat informazio. Dituzue eranzkin desberdinak, daukazue konfidentzialtasunaren agiri hau, propiedade intelektual honi dagokiona ere, daukazue portadaren irudia, adi publiko izatearen edo ez irudia, eta enpresan izango balitz edo zerbait berezia izango balitz eta ezin bada publiko egin, tribunalak beharko duen, sinatu beharko duen agiri batzuk. Edo nola ere, gauzatxo bat, eta ja urten ja ez da barria, urten 25-26 ikasturtean gaude, baina igaz sartu zan, 24-25 garren ikasturtean sartu zan, ODS-en inguruan arteko gogoeta bat egin behar dela TFG-an. Hemen daukazuez, gauzarik garrantzitsuenak berdean idatzita. Hau da, gradu amaierako lan guztietan jasoko da egindako lanari buruzko gogoeta bat. Printzipio eta balio demokratikoi eta garapen jasangarritako helburuei jarraitu egina. Gogoetak 200 hitz izango ditu gutxienik, eta atal espezifiko batean jungo da idatzita. Hau da, aparteko atal batean. Decía que aunque si bien este curso 25-26 no es nuevo, hay un tema referente a los ODS que entró en vigor en el curso 24-25, es decir, es relativamente nuevo, el año pasado es la primera vez que se hace esto, que dice que todos los trabajos de fin de grado incorporarán una reflexión sobre el trabajo realizado a la luz de los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible. La reflexión constará de al menos 200 palabras incorporadas como un apartado específico dentro del texto de trabajo, es decir, un apartado aparte. Y una vez ya explicado dónde podéis encontrar la información sobre las normativas generales, vamos a hablar de plazos, que realmente es lo más crítico. Estos son plazos generales para todos los grados, excepto
para el caso de ingeniería química, que todavía están por fijar. Esos plazos se fijan en noviembre, porque van unidos a las prácticas que son obligatorias en este grado. Bueno, tenemos diferentes plazos. Realmente a lo que os atañe a vosotros, a los alumnos, es la preinscripción, la inscripción y la adjudicación, que es diferente a la matrícula. Luego hablaremos de la matrícula, ¿vale? Este apartado de oferta y validación de trabajos realmente lo hacemos los profesores y los coordinadores del TFG, ¿vale? Entonces, dicho eso, la preinscripción no es obligatorio, vamos a decir, no hay que hacerlo sí o sí, pero si no lo hacéis, corremos el riesgo de no ofertar suficientes trabajos para que todos podáis tener un trabajo de fin de grado asignado, que eso sí que lo tenéis que tener en septiembre, ¿vale? Tenemos que saber cuántos alumnos piensan defender el TFG ese curso que va a empezar, el siguiente curso que va a empezar. Entonces, aunque no es obligatorio como trámite, sí lo es de facto, porque si no, no sabemos, los coordinadores de grado, la facultad no sabe cuántos trabajos hay que ofertar. Entonces, por favor, hacedlo. Tenéis que ver que para la inscripción cumplís las condiciones establecidas en el grado. Eso todo se recoge en la normativa. Y tenéis que hacer esa preinscripción del 8 al 10 de julio vía página web, ¿vale? Luego ya la inscripción de septiembre y la adjudicación, todo eso se hace en Gaur. Pero la preinscripción, que es lo que a nosotros nos va a dar pie a poder ofertar trabajos suficientes para todos, se hace vía página web. Por eso os digo que no es realmente oficial. ¿Cómo hacéis? Bueno, pues desde la página web accederéis a un formulario que tenemos preparado como el resto de trámites que hacemos en la facultad en la intranet, para lo que tendréis que meteros con vuestra LDAP. Y a partir de ahí, pues tenéis que rellenar el formulario. Eta hor agertzen dira, zuen datuak, gradua aukeratu behar dozue, garrantzitsua. Gogoratu informazio guztia jasoko dozuela posta elektroniko instituzionaletik. Beraz, horretan fijatu behar zarete eta horretan adi egon behar dozue. Bete behar dituzue beste galdera batzuk, lan hitzartua baldin badozue, baiezkoa jarri. Beraz, hor gutxi gora bera ere badakigu zenbat lan egon daitezken hitzartu eta zenbat ez. Eta behin hori egiten dozuela, mesedez eman bidali horri, ¿vale? Enviar, garrantzitsua. Bestela informazio hori ez da heltzen. Bete dozue formularioa, lana egin dozue, baina ez zaigu heltzen. Esan dodana, hau, hitzartua, hitzartua baldin bada gradua mailareko lanaren izenburua jartzea, ez da derrigorrezkoa, askotan ez da eukitzen, bale? Ez badotzu aurrera lagatzen egiten beharrezkoa dela jartzen baldin badu, jarri zazue XX eta bardin dio, horregaitik ez geratu geldituta, bale? Behin hori egiten dozuela, jasoko dozue horrelako korreo bat, non esaten duen egin dozuela. Beraz, ez badozue jasotzen korreoa, pentsatu, ez diozuela eman enviar honi, bale? Lehen esan dudana, inskripzioarekin hasi aurretik, dala iraian egin behar dana, gogoratu inskripzioa eta matrikulazioa ez dala gauza bera. Matrikulaziora gero helduko gara. Inskripzioa da lana aukeratzeko momentua. Eta matrikulazioa da ja behin graduko,
kreditu guztiak gaindituta dituzuela ziurtatuta dagoenean, egin behar dozuen urratza. Hau da, TFG-a defendatzeko matrikulatu behar dozue, kredituak ordaindu behar dituzue, edozein irakasgai bezala, baina kreditu horiek ez dituzue iraian ordainduko dituzue, tokatzen zaizuenean defendatzea. Hau da, justo defentsaren aurretik. Hemen gauzatxo bat. TFG-a bakarrik baldin bada, gelditzen zaizuen irakasgaia, matrikula bai egin behar dozue iraian. Estaba diciendo que la matriculación que se hace justo antes de la defensa, es decir, cuando se tiene la certeza de que están aprobados todos los créditos que no sean del TFG, a pesar de que se hace antes de la defensa, para aquellos que tengáis ya todas las asignaturas aprobadas este curso y el año que viene solo vayáis a hacer el TFG, sí tenéis que hacer la matrícula en septiembre a la vez que la inscripción, pero solo para los que tengáis el TFG únicamente, porque tenéis que tener seguro escolar y por si pasa cualquier cosa en el laboratorio, en la facultad, lo que sea, y para eso tenéis que ser alumnos. Si no hacéis la matrícula en septiembre, dejáis de ser alumnos y ya no tenéis derecho a defenderlo, ¿vale? Entonces, por favor, recordad eso. Ya la inscripción sí que hay que hacerla vía Gaur, sí que hay que hacerlo oficialmente y aquí tenéis cuál es el plazo que os corresponde a vosotros, que es del 16 al 18 de septiembre. Estos anteriores, como os he dicho antes al principio, corresponden a profesorado, coordinador de grado, coordinador de TFGs, ¿vale? No os preocupéis. Aquí es donde tenéis que hacer la inscripción. Para eso tenéis que ir a Gaur, tenéis que ir a proyectos fin de carrera o trabajos de fin de grado, eta hor agertzen zaizuen gaur urdin honetan, jun betetzen fakultatea jarri, kurtzoan aukeratu ahal izango dozue, gradua aukeratu behar dozue, eta horia zuen datuak jarri. Eta dauden lanak aukeratu. Lanak aukeratzerakoan, hemen eukiko dozue jarrita, eta hor daudenak topatu behar dozue, dakazuez jasota zeintzuk diren lan horretan egin beharko den lana, nor den tutorea titulua, tutorea nunbaiten agertzen da ere, ez dut orain ikusten, zenbat ordutakoa den, eta ez badaukazue lanik jarrita aukeratu zazue 7 dala maksimoa. Beti ere nahien arabera. Poned estas 7 trabajos, que es lo que os permite Gaur, y priorizarlos siempre por lo que más os interese. El que tenga un trabajo acordado, esta preinscripción ya el profesor, cuando mete el título, normalmente ya mete también al alumno. Entonces, esta inscripción no la tendréis que hacer, pero comprobad en Gaur, en esas fechas, que tenéis el trabajo inscrito, por si acaso. Y si no, ir a hablar con el profesor que vaya a ser vuestro tutor y decirle, oye, yo todavía no tengo el trabajo puesto, entonces, por favor, mirarlo y hacedlo. Pero para todos aquellos que no tenéis trabajo acordado, seleccionar 7, que es el máximo, por si acaso. Eso sí, en orden de prioridades. Una vez de que ya hemos aprobado todos los créditos del curso y podemos hacer la defensa, es cuando vamos a hacer la matriculación, ¿vale? Para hacer la defensa del TFG tendremos 3 convocatorias más la extraordinaria. Las 3 convocatorias son la de febrero, que la defensa es en marzo, la de junio, que la defensa es en julio, y la de julio, que se hace la matrícula en julio, pero la defensa es en septiembre.
Esta última, la extraordinaria, solamente os podréis presentar si habéis suspendido alguna de las 3 anteriores. Es decir, no contéis con que en septiembre me voy a matricular del TFG, si anteriormente no habéis presentado el trabajo en alguna de estas 3. Vale, la matriculación, y se hace todo en las mismas fechas, es decir, si lo vais a hacer en febrero, lo tenéis que hacer todo desde el 10 al 12 de febrero, todo lo que os voy a contar ahora. La matriculación la solicitáis primero en Gaur, con el idioma de defensa, que tiene que ser el mismo que el idioma que tenga el trabajo. El trabajo y el idioma de defensa tienen que estar en el mismo idioma, ¿vale? Una vez de que vosotros hayáis pedido la defensa, vuestro tutor, director, codirector, tiene que subir a Gaur un informe en el que os da permiso para defender ese trabajo y pone su nota del trabajo. Y una vez de que lo haya subido, tendréis que subir, os llegará un mensaje, evidentemente, y tendréis que subir a ADI vuestro documento con todos los anexos de confidencialidad que haga falta. Dependiendo del trabajo, pues a veces no hace falta más que subir un documento. Si es confidencial, pues hace falta subir alguno más. Eta esan dudana, ezahaztu, matrikulazioaren data berdinetan egin behar da prozesu osoa. Defentsa eskatu, irakasleak igoko du txostena eta zuek igo behar dozue, adira lana. Hori dana egiteko dituzue 3 egun deialdi bakoitzean. Ez pentsatu gerora helduko den zerbait dela, dana egiteko 3 egun horiek daude. Eta behin ja matrikulazioa egin dozuela, otsailean egin dozuenendako martxoan 2tik 4 izango da defentsa, ekainan egiten dozuenerako uztailan, abuztuan egiten dozuenerako benetan matrikula uztaila bukaeran egiten da, iraian egiten da defentsa, eta bueno, hau espero inork beharrez izatea. Lehen esan dudana, adi, korreo instituzionalera. Horra heltzen da informazio guztieta. Biohartxo, elkartruke programan egingo dozuenok TFG-a, hori egon behar du hitzarmenean jasota. Hay que realizar la preinscripción, pero tiene que estar ya incluido en el programa de intercambio aquellos que vayáis a hacer el TFG en un programa de intercambio. Y luego se dan 2 situaciones. Una, o la defendéis aquí, entonces si la defendéis aquí tenéis que cumplir los plazos y los requisitos que se solicitan a todos los estudiantes que han hecho el TFG aquí, o se defiende fuera, en el extranjero, en SICUE o en donde sea, y ahí es donde tenéis que hacer las matrículas es desde allí donde nos mandan las notas. Cuidado que algunos grados tienen unos seminarios que son obligatorios, entonces eso, por favor, si lo vais a hacer fuera y lo vais a defender fuera, tenéis que hablar con vuestro coordinador de intercambio para ver eso cómo se hace. Enpresako gralen kasuan, egin daiteke, defentsa hemen egiten da, beste dozen kasutan bezala, baina garrantzitsuena, hitzarmenak sinatuta egon behar dute, hasi aurretik grala egiten, hasi aurretik enpresara joaten. Bueno, horretarako eta praktiketarako. Hitzarmena beti sinatuta joan aurretik, oso garrantzitsua. Eta, ja bukatzeko, hemen dituzue, gradu bakoitzari dagokion ja berezitasun espezifikoak, zein egunetan eta zein pertsonak, hau da zein dan gradu bukaerako lanaren koordinatzailea emango dizuen. Orain bertan, biokimika eta biologia molekularra eta bioteknologia jarraian izango dira 1-5 gelan. Bioquímica y biotecnología, a continuación en el aula 1.5. Biología también, pero en el aula
1-2. Y química también en el aula 026, es decir, cuando salgáis de aquí, los de esos grados os toca ir a donde el coordinador de vuestro grado. Para física e ingeniería electrónica, el 22 de abril a las 12 y 12 y media en el mismo aula, 023. Los del doble grado tenéis una detrás de la otra. Y geología también el día 22, bueno, realmente tanto geología e ingeniería química también son el día 22, geología a las 12 en el aula 020S y ingeniería química a las 12 menos cuarto en el aula 11, ¿vale? Entonces, dejo aquí para que tengáis tiempo para apuntarlos. Yo, por mi parte, ya he acabado. En cualquier caso, ya os he dicho que cualquier pregunta que tengáis, a Gabriel, por favor. Bai, esan. No oigo nada. Ya las especificaciones de cada uno de los grados concretamente, ¿vale? Lo que he contado yo ahora es general, ya cada un grado... A ver, espera, No, es que no oigo tengo nada. un micro aquí. ¿Quién está hablando? La chica allí, más A ver, no arriba, veo, una no más veo, no arriba. veo. Si podrías repetir lo de TFG en empresas. Sí. Si vais a hacer el TFG en empresa, el trabajo normalmente se hace en empresa, la defensa se hace aquí como los trabajos que se hacen aquí, igual, ¿vale? Lo único, súper importante, tener el acuerdo firmado antes de ir a la empresa. Para esto, para prácticas, para todo, ¿vale? Porque si no hay acuerdo o el acuerdo no recoge las horas que deberían de ser, vais a tener problemas a la hora de la defensa, ¿vale? No podéis estar en empresa sin un acuerdo.